Hola, bienvenidos, buenos días con todos. Muchas gracias por estar acá, acompañarnos un día más en este proceso que todas las personas que vivimos un duelo gestacional, neonatal o perinatal necesitamos. Orientación, hay millón de preguntas que tenemos siempre y bueno, como fundación las queremos también ir resolviendo junto a ustedes y con personal capacitado y personal que nos ha abierto las puertas para poder eh, seguir cuestionándonos y seguir alimentándonos con toda la información que tiene. El día de hoy vamos a conversar con el pastor Fabián Tamayo. Él realizó sus estudios teológicos en el Seminario Sudamericano acá en Ecuador y realizó una maestría en estudios espirituales en Estados Unidos, o religiosos, estudios religiosos en Estados Unidos. Sin más, bienvenido Fabián, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, para mí es un placer, gracias Steffi, y no, en lo que se pueda apoyar a la Fundación Nicolás, en lo que ustedes están haciendo, en la linda labor que están haciendo, pues encantado de la vida. Muchas gracias. Bueno, sin más, comenzar primero con un montón de preguntas, pero dentro de este tema y de tu expertise, vamos a hablar de la espiritualidad. Primero, ¿qué es la espiritualidad? Para poder poner en contexto después todo lo que viene. Creo que podemos definir más que todo intentando desmenuzar esta palabra espiritualidad, y obviamente espíritu es lo que llama más la atención, y es el conjunto básicamente de creencias o de actitudes o de costumbres que están ligadas a esta parte espiritual de la persona. Eso como a breves rasgos. En general, exacto. ¿Cómo esta espiritualidad, siendo seres integrales, ¿no es cierto? Alma, cuerpo, espíritu, cómo estos factores espirituales pueden intervenir en el proceso de duelo? Obviamente cuando estamos hablando de espiritualidad estamos hablando muchas veces de religión, ¿no es cierto? Porque es esta parte que, como lo has dicho, va más allá de nuestro proceso tal vez mental, o obviamente en el caso del duelo y en el caso de este tipo de duelo involucra una parte física que también se ve afectada, pero es esa parte en la que intentamos conectarnos con Dios a través de la religión. Y obviamente la forma en que nosotros tenemos implantada, o la forma en que se ha ido dibujando esa religión o esa espiritualidad, van a marcar. Y te digo un par de ejemplos. Si tal vez alguien que nos está viendo hubiera perdido su niño o su niña hace algunos años, si no me equivoco, creo que son como 2 papas hacia atrás, en la época de Papa Benedicto. Papa Benedicto lo que hace es eliminar finalmente esa parte de que no se sabía cuando una persona moría si iba directamente al cielo o si quedaba en ese espacio medio hurgando ahí hasta ver qué pasaba. Entonces, claro, para una persona católica hace un par de años era como, aparte del duelo, aparte de físicamente estar devastado, mentalmente, emocionalmente, estar lidiando con otra cosa más, que era la pérdida de esa persona querida, que esa persona querida, mi chiquitito, mi chiquitita, va a estar lidiando, y ojalá que le dejen entrar haciendo algo. O sea, no saber, tener eso esa más. angustia de dónde está. Claro, porque obviamente como personas también que somos de sentidos, queremos tener cierta certeza, ¿no es cierto? Imagínate si esto pasa con una persona que tal vez predica la fe en el Islam. Se tiene la creencia de que va a haber también un juicio y va a haber una serie de preguntas. Y es curioso que las personas que practican el islamismo muchas veces se cuestionan de que si era muy pequeñito o muy pequeñita, tal vez no va a haber un tiempo suficiente como para poder responder y responder bien, porque entonces va a venir un juicio. O sea, no solamente es sobrellevar el dolor, sino que hay un juicio eterno que va a ser peor. O sea, claro. Pero gracias a Dios, digamos, de cierta manera en nuestro contexto, podemos ver que a través de la Biblia
podemos tener mucha más esperanza. Entonces, sí, hay una parte física que está dolida, que está golpeada, que sufre, y hay una parte, en la parte eterna, en la parte de nuestro espíritu, pero también podemos ver que hay brazos abiertos del Padre Celestial para nosotros, para los niños, que están abiertos para recibirlos. Entonces, creo, y por estos ejemplos, podemos ver que cómo afecta y va a seguir afectando, porque esto no, con que alguien tal vez se lo explique a una persona, no va a quedar como, ya, listo, dejo de sufrir, ya está ya está mi pequeño, mi bebé, ya está listo. No, o sea, todavía va a ser un proceso en digerir, en asimilar, porque obviamente están pasando otros procesos también internamente, dentro de la madre, dentro del padre, dentro de la familia. Así es. Dentro de todo este dolor, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede, algunos consejos prácticos para poder acompañar como acompañantes, llámese familia, llámese esposo o llámese esposa, dentro de este duelo gestacional o perinatal? ¿Cuáles serían tus consejos para poder llevar una espiritualidad sana? O sea, sin enfrascarnos solo en eso o dejar a un lado la espiritualidad, porque hay también esa parte de rechazo. Rechazo a todo, o sea, rechazo a los médicos, rechazo al esposo, rechazo a la familia, rechazo a uno mismo y rechazo a lo espiritual también. ¿Cómo manejar, cómo serían estos consejos para que dentro del duelo de la familia estén bien llevados, bien encaminados dentro de un duelo sano? Y físico, ¿no? O sea, también lo físico afecta muchísimo. Entonces, ¿cuáles serían esos consejos que tú nos podrías dar? En el caso de poder usar la Biblia, creo que podemos tener algunas herramientas a la mano. Uno, pienso yo que cuando Dios nos hizo desde su plan original, nos crea con la intención de familia, de ser parte de una familia, donde Él es el Padre universal, Padre celestial, pero el Padre perfecto que cobija a todos sus hijos. Y creo que en medio del proceso, tener al menos un poquito la idea, la percepción, el concepto, el objetivo de voy a salir de aquí. Esto va a ser temporal también, aun cuando el dolor sea muy fuerte. Y tengo que hacer uso de esa comunidad, de esa familia de fe alrededor de mí. Creo que va a ser muy importante. Tal vez yo sea el primero y puedo ayudarle a mi esposo, que le veo que le golpeó, tal vez no al inicio, pero ahora le veo muy bajoneado. Tal vez nosotros como pareja ya estamos como que saliendo, pero tal vez puedo hacer uso de esa comunidad para el resto de mis hijos, o para los tíos o las tías que fueron afectados, o los abuelos, hacer uso de esa comunidad. Dos, pensaría que es obviamente parte importante, es recordar todo el tiempo que Dios sí le interesa. No es que Dios se le escapó, no es que fue un descuido de Dios. Dios sí está interesado en tu dolor, Dios está preocupado por tu dolor y Dios está ahí. Dios me abandonó. Claro, porque también sientes eso, ¿no? Es por supuesto. Pero para traer un ejemplo de la Biblia, vemos a su amigo Lázaro, Jesús. Muere su amigo, pero y Jesús se hace presente y llora, ¿no es cierto? No vemos a un Jesús que tiene muchas emociones y que sentimientos y que comparte con la gente y que disfruta. Hasta podríamos nosotros imaginarnos a través de las escrituras juguetear tal vez con los niños o con los discípulos, pero vemos a un Jesús que le duele las circunstancias en las que estamos como mundo caído. Entonces a Dios sí le interesa nuestro dolor, y obviamente no es que le interesa que nosotros permanezcamos en el dolor. Por eso se hace presente Jesús con sus hermanos y les dice: esto es para glorificar a Dios. Entonces hay un proceso que va a ser doloroso, que Dios también siente con nosotros, pero que también Él nos va a ayudar a salir de esa etapa. Vemos que a pesar de vivir en un mundo caído, hay una esperanza. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando dice que todo dolor finalmente cesará.
y ya no habrá más lágrimas. Qué maravilla. Entonces hay una promesa y hay una visión más clara de que Dios no está enfocado no solamente en nuestro dolor, sino que en toda nuestra vida. Y esto es temporal y vamos a tener una mejor vida, un mejor estado con todas nuestras emociones y sentimientos y personas queridas en un punto final, en un punto futuro. Entonces, hacer uso de estas cosas, de la comunidad, de recordar constantemente de que a Dios sí le interesa. Y Dios tiene promesas, Dios tiene palabras de ánimo. Y entonces está conectado el uso de la Biblia, el uso de seguir leyendo algo que me ayude, que me anime, que de cierta manera refresque el mirar hacia mí mismo y ver que hay otras cosas también que están pasando y que tengo que seguir teniendo cuidado, porque la vida continúa a pesar del duelo. Tengo mis otros hijos, o tengo mis hermanos, o mis hermanas, o mi papá, claro, o mi tío que está enfermo, o el trabajo mismo, y tengo que avanzar. Pero con la ayuda de Dios puedo avanzar. ¿Por qué? Porque Él está interesado en mi dolor, pero está acompañándome en mi dolor, también dándome una mano y camina conmigo en mi proceso. Entonces, recordar esta parte, comunidad y Dios en las cosas prácticas. Orar, leer la Biblia, tal vez en cuanto yo pueda, poco a poco, ser parte de un grupo de estudio, ser parte de un grupo de consejería, tal vez un grupo de oración que me ayude a ir procesando poco a poco, ayudándome tal vez a salir, porque también... Te cierras, no quieres saber nada. Los primeros días, primeras semanas, primeros meses estás totalmente queriendo no saber nada de nadie, y es normal, pero también que sepas que hay una mano ahí extendida para ti, y es necesario para nosotros decir, sí, necesito una ayuda, porque esto sobrepasa mi capacidad y necesito que esa mano me tome y me ayude a salir de este hoyo. Claro, humanamente, por experiencia propia, humanamente no se puede, y buscas algo superior a ti que te dé alguna luz, ¿no es cierto? Muchas de las personas que nos miran y que forman parte de nuestra tribu ahora, no puede estar tan familiarizada con la Biblia, por ejemplo, pero esto es como un remesón físico, mental y espiritual. ¿Cómo comenzar, por lo menos, pasos chiquitos? Ok, si yo no sé, no he asistido a una iglesia, no tengo idea de cómo, pero estoy con dolor, ¿qué versículos o que ellos puedan ir a la palabra de Dios y puedan dar pasos cortos que son muy significativos, ¿no es cierto? A la final del día todo paso cuenta, para poder sostenerme, para poder sostener, o sea, para poder tener una palabra de aliento, porque la gente se va, papás, mamás, amigos, acompañantes, tienen que seguir el día a día, y unos como padres se quedan en la casa, y ahora ¿qué hacemos? Y hay un vacío que rebota las paredes, y en medio de ese vacío necesitas tener esperanza, necesitas tener algo con que aferrarte a algo para poder avanzar, sean cortitos pasos. ¿Qué podemos hacer con esto? Si yo no sé la Biblia, no sé ningún grupo de oración, no he asistido a ningún lado, pero esto me remeció y necesito explicaciones celestiales que me explique por qué. Algún tip chiquito, algo, o sea, abrir la Biblia y decir, bueno, leí o vi en este video que me dice que comience por tal lado, y por lo menos obligada o obligados como matrimonio a buscar respuestas. ¿Cómo nos puedes aconsejar pasitos chiquitos en ese sentido? Si nunca has leído la Biblia, si nunca has hurgado en las escrituras y no necesariamente perteneces a una iglesia, o fuiste a una iglesia tal vez cuando eras pequeño y tu papá o tu mamá o tu abuela te llevaban, yo te diría, no necesariamente empieces en la Biblia, empieza lo que estamos haciendo, conversando. Busca la terraza de tu casa, busca el baño de tu casa, si te es un lugar seguro, busca un parque, busca el parterre de la calle, no sé. A mí me pueden decir, el Señor está como loco ahí llorando solito en el parque, pero no me importa. Pero solamente el hecho de tener un tiempo y de estar consciente de que ese alguien te está escuchando,
es terapéutico, es sanador. Si lloras, está bien, Es normal. es normal, ojalá que así pudiéramos pasar muchas veces, porque sin darnos cuenta el día a día de hecho nos pone cargas y necesitamos llorar constantemente. Usa eso, usa de empezar a conversar con Dios. O sea, sin ningún ritual, sin ningún... ¿Cómo no sé, converso o sea, con Dios? ¿Cómo rezo? ¿Cómo oro? Como estamos conversando hoy día. Tal cual. Hola, buenos días. No sé si sabías de mí. Soy tal persona. Me pasó esto. Y seguramente las lágrimas van a venir. Obvio. Y conversa. Me siento así. Me siento hecho pedazos, como solemos decir. No sé qué va a pasar mañana. No sé cuándo va a pasar este dolor. Quiero que me des una respuesta. Puede ser que reciba respuestas. Puede ser que no. Puede ser que tal vez lo que necesitas en ese momento es simplemente descansar. Y desahogarte. ¿Ya? Y voy a hacer una pausa aquí para pasar a un tercer punto, pero en una mitad es, si estás comenzando a conversar con Dios, en cuanto comienzas a conversar con Dios, puedes tomar un Nuevo Testamento o la Biblia busca. La Biblia está partida en dos. Una parte que lo conocemos como el Antiguo Testamento, que es la historia de Dios antes de Jesús, y el Nuevo Testamento, que es la historia que Dios escribió desde Jesús hasta los últimos días. Comienza a leer ahí. Lo que tú quieras. Solamente comienza a leer la vida de esta persona, que es tan significativa, que partió la historia en dos, pero que está interesado en ti. Entonces tú vas a decir, ¿y por qué él está interesado en mí? Bueno, el Nuevo Testamento te va a dar una figura, una imagen, un dibujo de quién es esta persona y por qué está interesado en ti, para que tú puedas aprender a confiar en esa persona que está interesada en ti. Regreso al tercer punto, o salto al tercer punto que está conectado al primero. Recuerdo la historia de Isaías. Es un profeta en el Antiguo Testamento que se enfrentó con un montón de gente que estaba haciendo cosas incorrectas. Terminó con una depresión el hombre, que dice: Señor, quítame la vida. Y seguramente si estás pasando por este tipo de dolor, seguro más de una vez se te pasó por la cabeza. Dios no le dice, mira, te voy a recomendar que salgas a una iglesia. No le dice, te recomiendo que vayas a leer esto. Dice, descansa, come y toma un poquito de agua. Ya. Porque obviamente lo que tú dices es, llega a un punto de este dolor que sobrepasa mi humanidad, y estoy buscando ayuda del cielo. ¿Sabes qué? Descansa. Dios no te va a juzgar porque no has leído hoy día la Biblia, o no te va a decir, te estuve esperando desde las 6 de la mañana y no has conversado conmigo, absolutamente para nada. Dios sabe lo que necesitas, y tal vez ese rato necesitas descansar, necesitas dormir, tal vez necesitas que tu doctor te recete un par de pastillas para comenzar a dormir, para forzarte a dormir y que tu mente pueda desconectarse. Necesitas comer, necesitas, cuando toda la gente se va, y espero que estés bien, hasta mañana, cualquier cosa llámame, cuando ese silencio sigue retumbando en las paredes, tal vez necesitas, tal vez tomar un vasito de agua o comer tu fruta favorita, y tal vez hasta ver una película media chistosa que te intente levantar el ánimo y cerrar los ojos y decir, cierto, mañana conversamos, Señor, estoy muy cansado, pero tú cuida mi alma. Y ya, Dios no te va a juzgar por eso. Entonces, comenzar a conversar con Dios. En cuanto comiences a conversar con Dios, comienza a leer el Nuevo Testamento y recordando todo el tiempo que cosas que no parecen espirituales son muy espirituales. Descansar, intentar comer bien, intentar beber lo suficiente agua, líquidos, y mañana será otro día. Entonces no preocuparte porque tal vez vi este video y como me gustaría acabar el Nuevo Testamento del próximo mes. No hay una carrera aquí. Exacto. Simplemente tómate tu tiempo. Dios está tomando su tiempo contigo, pero Dios siempre va a tener tiempo para ti. A la hora que sea, en el lugar que sea, no necesariamente asistiendo acá o reuniéndome con tal persona, y ya. Y después, lo que decíamos hace rato, si puedes hacer uso de esa comunidad en la que compartes valores y fe, mucho mejor. Que tú puedas ser lo suficientemente honesto y honesta de decir, necesito ayuda, y puedas tomar esas manos y comenzar a caminar nuevamente.
cuán importante es, o vemos en este proceso de duelo, que todas nuestras capas, digamos, lo físico, lo espiritual, lo mental, todo, se integran. O sea, si no va una cosa fuera de la otra, va de la mano. Y qué bueno, Fabián, que nos aclaraste este tema de poder cuidarnos también. O sea, si en el día estoy colapsado, no quiero saber nada, me duele muchísimo la pérdida de mi hijo, poder descansar, pero sin perder el enfoque de tomar agua, hidratarnos, comer algo rico, como tú lo dijiste, y mantener también una actitud de mañana será otro día, ¿no? Mañana podemos levantarnos de mejor ánimo, o por lo menos voy a poder lavar los platos. Hoy día no hice nada, ¿ya? Porque no me dio la fuerza, exacto, no me dio la fuerza, la capacidad, pero sí tener esa esperanza, que va más allá de lo físico. O sea, yo no puedo yo misma tener una esperanza conmigo misma de no sé, de que yo solita voy a poder hacer las cosas. Siempre hay un tema espiritual, nuestro hueco espiritual, nuestra parte espiritual necesita a alguien mayor para poder depender de un día, del siguiente día, ¿no? Como tú lo dices. Dentro de estos consejos muy valiosos que nos das ahora, digamos que comenzamos a hablar, ¿no es cierto?, a desahogarnos, a tener los 1000 porqués, o ¿por qué yo? ¿Dónde estás? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, a la gente buena le pasan cosas malas. No necesariamente tiene que ser todo bueno o todo color rosa. Pero ¿por qué a mí? Pasar del por qué al para qué, buscar dentro de todo este dolor un propósito, que dentro de la palabra de Dios, qué versículos, o por lo menos tener un versículo que lo puedo pegar en la pared, o puedo pegarlo en el baño, y acordarme que no estoy sola, que no estoy solo como padre, que no estamos solos como tribu, solos. Puede que la casa esté vacía, estemos con un dolor y en la casa hay luto. Pero ¿qué versículos podemos poner y decir, así no vean, yo tengo la esperanza? Regreso a la misma historia de Lázaro en el Evangelio de Juan 11, veo a ese Jesús que llora. Yo simplemente aferrándome a eso podría decir, Dios está sintiendo conmigo, no es ajeno a mis emociones, Dios está conmigo en mi dolor. Se me ocurre, para muchos es conocido el Salmo 23, el Señor es mi pastor, no me va a faltar nada. Lo que tuve o lo que no tuve hoy, pero no sé de qué manera, porque no soy Dios y hay que reconocerlo, mañana sé que con Él no me va a faltar nada. Tengo todo lo que voy a necesitar en el Señor. Todo. ¿Qué es todo? Como alguien decía, es todo. Se me ocurre Salmos. No solamente el 23, se me ocurre el 42. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan angustiada, alma mía? Voy a confiar en el Señor. Algo está pasando. No sé qué es lo que estás haciendo. Algo estás haciendo. Y como no puedo entender, pues ni modo. Me tengo que quedar quietito en mi asiento porque yo no puedo manejar este bus. Tú eres el que estás llevando ese bus y a algún lado me estarás llevando. La misma historia de Lázaro me extiende a otro versículo ahí mismo. Es como cuando las hermanas de Lázaro le preguntan, dicen, ¿por qué viniste tan tarde? O sea, esto es para la gloria de Dios. Y en el caso de la Fundación Nicolás, creo que se empata muy bien, porque no solamente es, ahora estamos conectando, ustedes están conectando con una comunidad de profesionales, de gente que quiere poner el hombro, como se dice vulgarmente, sino que están diciendo, nosotros necesitamos una mano, y hay a través de nosotros un montón de gente que tal vez ni siquiera sabe que necesita ayuda, pero aquí está una mano que se está extendiendo.
no solamente es mirar mi dolor, sino que cómo puedo transformar mi dolor para que sea de ayuda a otros. Ustedes han descubierto un milagro y un tesoro detrás de ese dolor, que es lo que yo estoy pasando, le está pasando a un montón de familias. Y si yo puedo de una u otra manera tener esa mano amiga, que de otras personas que tal vez no lo tienen, y ahora ustedes están pasando a través del internet, una mano que se extiende a esas familias, para no solamente confortar, sino que esa mano pueda ayudar a rescatar, a sacar de ese hueco en el que nos encontramos ante estas circunstancias. Entonces, creo que eso es valioso, y entender que, como hemos dicho algunas veces, es parte de un proceso. Ahora estoy así, ahora me siento así, ahora nos sentimos así como familia, ahora hemos sido golpeados por esto, pero hay manos que se extienden hacia nosotros. Hay sobre todo la mano de Dios que siempre está extendida, no ahora porque tengo este dolor, siempre estuvo ahí, siempre va a estar ahí, y yo puedo hacer uso. Tal vez me va a dar recelo, tal vez nunca he hecho uso de este recurso, tal vez yo solamente quiero tocar el dedito a ver qué pasa, ¿no es cierto? Estoy experimentando cosas nuevas, pero puedo hacer uso tarde o temprano. Eso pensaría de que no importa que no hayas leído la Biblia antes en el Antiguo Testamento, o incluso yo he visto que venden solamente el libro de los Salmos, que son canciones que se escribieron hace mucho tiempo, y muchas de esas son de ánimo, de recordar que Dios sí está conmigo, de recordar que Dios está en nuestro dolor, de recordar que sí, hay días buenos y complicados, pero Dios me va a ayudar, de que Dios me fortalece, de que Dios me capacita, de que pondré mis ojos sobre ti y te enseñaré el camino por el cual debes de andar, porque todo se ve oscuro, todo se ve nuboso, todo se ve tétrico, pero sí hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. He aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. No es dependiendo de lo que hagas o dependiendo de lo que pase. No, yo estaré aquí que yo estaré con ustedes desde aquí hasta el fin. Siempre mostrando esa mano. Simplemente Dios es amor. Tal vez no recuerde el versículo, no importa, escríbele como decías en el baño: Dios es amor, Dios me ama. O sea, repetir constantemente, su amor está por sobre estas circunstancias, que podría ser muy chocante, pero sí, ¿por qué no pensar que el amor de Dios está sobre estas cosas? Me ama y permitió que viva esto. ¿Cómo? O sea, es como algo contradictorio, pero sí dentro de esa divinidad, porque no entendemos esa divinidad, solo Dios puede entenderla. Hay una esperanza, o sea, con el inmenso amor que Él nos tiene como padres, como acompañantes, como familia, con la mano de Él o con la mano de un ser supremo, vamos a poder avanzar y superar estos obstáculos que terrenalmente no encuentras forma. Claro. A veces se dice, casi como un cliché, ¿no? Que hay las palabras para cuando uno pierde un padre, cuando uno pierde un esposo, pero no hay esas palabras precisas para describir cuando uno pierde un hijo. Pero Dios sí perdió un hijo. Entonces, si Él puede albergar, tener esos sentimientos, si Él puede entenderlo, porque una cosa que no sentimos es que no nos sentimos acompañados por completo, porque las otras personas no están pasando lo que yo estoy pasando. Pues hay una persona que sí pasó lo que tú pasaste, que sí pasó el dolor de ver a su hijo no solamente muerto, sino todo el proceso anterior de haber sido humillado y todas las cosas que muchas veces en el vientre o cuando recién nace, gracias a Dios, los niños no pasan por eso. Pero sí hay un ser que entiende por completo tus sentimientos, tus emociones, y puede estar ahí, y está ahí, y ha prometido estar ahí, y va a estar hoy, mañana y siempre contigo para salir de la mano y poder caminar mejor. Muchísimas gracias, Fabián. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este proceso y también entender que la espiritualidad va de la mano. No es algo aislado, no es algo que no existe.
necesitamos como papás, como acompañantes en duelo, poder también tener un equilibrio espiritual para que todo nuestro ser esté en armonía y continuar un día a la vez. Un día a la vez. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Si tienes algún familiar, alguna persona que está cruzando por este penoso duelo gestacional o perinatal, no te olvides de redireccionarle a la fundación para poder, para que esta mamita o este papá o estos familiares se puedan alimentar y puedan también entender que es un proceso de aquí para adelante, cambió la vida para todos los que vivimos este proceso, pero de la mano con la fundación queremos darles las herramientas necesarias para poder lidiar con este dolor de una manera más fácil día a día. Todos los profesionales, tanto Fabián como todos los profesionales en cada video, están disponibles para ustedes solo con un clic. Un clic para... Yo no soy psicóloga, yo no puedo ayudarles, pero estamos contando nuestra historia desde la fundación. Y sí tenemos profesionales que estarían gustosos de poder extender su mano de amor, extender su experiencia para ustedes. Muchísimas gracias. No se olviden de seguirnos en las redes sociales como Fundación Nicolás, en la página web como fundacionnicolás.org. Estamos aquí nuevamente. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Gracias. Gracias, Fabián. Hasta luego.